Sí, mi mamá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la quinta conferencia de la 13ª Semana del Cerebro que estamos celebrando en Facultad de Ciencias. Bienvenidas las personas que nos siguen por redes sociales, por Facebook, y bienvenidos los que nos acompañan esta tarde aquí en el foro. En esta tarde vamos a iniciar una charla muy bonita de evolución, el ejercicio y la evolución, ¿no, verdad? Ejercicio y neuroplasticidad, la importancia del ejercicio en la memoria y la salud mental, que impartirá el doctor Alonso Martínez Canaval. El doctor Alonso Martínez Canaval estudió biología en la Facultad de Ciencias desde casa y posteriormente realizó su maestría en la Facultad de Medicina. Después realizó su tesis doctoral en la Universidad de Toronto, en Canadá, y regresó a la Ciudad de México, donde se instaló como investigador postdoctoral en el Instituto de Fisiología Celular y como profesor de asignatura en las carreras de Biología y Neurociencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde 2018 se ha establecido como profesor de tiempo completo en el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El doctor Martínez ha participado en numerosos congresos internacionales y nacionales, cuenta con 19 publicaciones en revistas internacionales arbitradas como Frontiers in Neuroscience, Hippocampus Science, etc. Dichas publicaciones han generado más de 1.800 citas internacionales, es decir, nuestros propios pares académicos han seguido su trabajo. Dichas publicaciones, también ha dirigido varias tesis de licenciatura y posgrado, así como numerosos servicios sociales. El doctor Martínez Canaval es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015 y entre sus temas de interés se encuentra la modelación de la neurogénesis postnatal y adulta sobre la memoria y el olvido, así como el impacto del ejercicio y el enriquecimiento mental sobre esta. También se encuentra realizando proyectos en el estudio de psicopatologías como la depresión y la ansiedad, y la historia evolutiva de la memoria y las áreas cerebrales asociadas a esta. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por haber aceptado darnos esta charla. Muchas gracias. Bueno, por la naturaleza del mismo tema, como lo queremos dar, sí, pues queremos que esta plática pues sea muy suave y que sea más una plática platicada, más que la exposición de muchos datos como nos han dado otros investigadores y profesores en este ciclo. Entonces, pero bueno, cualquier cosa, pues vamos a... Precisamente, tal vez deba contarles un poco la historia de esta plática. En realidad, me pidieron que diera algunas pláticas en algunas escuelas nacionales preparatorias, tratando de motivar a los chicos de prepa a que hicieran ejercicio. Pero la única forma que yo conozco de motivar a los chicos de prepa a que hagan ejercicio, evidentemente no va a ser presentándome como un líder en el atletismo o en el fútbol. Mi forma de motivarlos para que hicieran ejercicio, evidentemente, es hablándoles de los impactos del ejercicio sobre el cerebro. Y no solo sobre muchos aspectos del cerebro que el ejercicio tiene impacto, sino el impacto específico sobre los temas que a mí más me interesan, que son la memoria y la regulación emocional. Y creo que también son temas que le interesan mucho a los chicos, precisamente porque pues tienen que estudiar y aprender muchas cosas para los exámenes, y porque tienen pues la obligación de ser felices y de tener una vida plena y sana, ¿no? Bueno, entonces de ahí surgió esta plática, y cuando se discutió que esta semana del cerebro se tratara del cuerpo y mente, pues dije, pues esta es una ocasión muy interesante para volver a retomar esto. La relación entre el cuerpo y la mente en una interfase tan interesante como es el ejercicio y los procesos mentales más importantes para nuestro día a día.
Entonces, precisamente nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo, yo he trabajado durante mucho tiempo, desde la maestría, doctorado, y en la Facultad de Ciencias, aquí donde estamos trabajando actualmente con el grupo de Biología Criminal Experimental, pues hemos trabajado mucho en los mecanismos que subyacen, cómo la memoria permanece, pero también cómo la memoria se modifica y cómo la memoria cambia, y cómo los cambios en la memoria nos permiten retener la información importante, pero también aprender a reinterpretarla y aprender cosas nuevas que podrían estar en conflicto con lo aprendido previamente. Entonces, sabemos nosotros que los humanos siempre han tratado de mantener la memoria. Nuestros ancestros en el estado de Chiapas, en el siglo VIII, siglo IX, ya tenían unas impresionantes estelas donde dejaban los registros de las cosas que ocurrían, y aunque las ciudades y la cultura han desaparecido mayormente, esas estelas siguen siendo un reflejo de la memoria de lo que ocurrió en esas épocas. Pero nuestro cerebro no es una estela pulida en piedra. Nuestro cerebro absorbe las cosas del ambiente, pero también las reinterpreta y las cambia de acuerdo a los hechos que van sucediendo en nuestras vidas. Entonces aquí pues yo son cosas que me acuerdo desde que tenía 5 años, las caricaturas de cuando tenía 5 años, los paseos de cuando tenía 5 años. Estos todavía existen, seguramente muchos los reconocen, estos arcos, ¿no? El centro de Coyoacán. Y este cuadro de Diego Rivera me llama mucho la atención. Bueno, es un cuadro impresionante, el sueño dominical de una tarde en la Alameda, pero me llama mucho la atención porque esta mural se pintó para exponerse en el Hotel del Prado, frente a la Alameda Central de la Ciudad de México. Y recuerdo que mi mamá me llevó a verlo ahí. El problema es que el Hotel del Prado se cayó en 1985. Así que es una memoria que yo tengo de al menos desde que tenía 4 años. Y me causa mucha curiosidad por qué me he acordado tanto de ese episodio a una edad tan temprana, cuando las memorias son tan lábiles. Pero bueno, hablemos un poco de neuroanatomía y la forma en que nosotros podemos interaccionar psicología, anatomía, aprendizaje, etcétera, es observando primeramente casos clínicos o diseños experimentales que nos permitan hacer inferencias e inducciones sobre el funcionamiento de las cosas. Entonces, todos aquí somos biólogos, si hay psicólogos, perdón, los aburriré un poco, pero todos aquí somos biólogos. Entonces, este es un chico que en los años 50 es un paciente, le pusieron HM por las siglas de su nombre. ¿Y qué pasó? Este chico, a los 20 y tantos años, sufría de constantes ataques epilépticos, y los doctores en aquella época dijeron: la única forma de controlar la epilepsia es removiéndole los lóbulos temporales del cerebro, de un lado y del otro. Entonces, pues el chico es sometido a la cirugía y efectivamente su problema de epilepsia se arregla. El problema es que a partir de ese momento nunca fue capaz de generar ninguna memoria. Por lo tanto, se infiere que en esa masa cerebral que le quitaron está la estructura responsable de la adquisición de la memoria. No de su mantenimiento para siempre, hay muchas estructuras que mantienen la memoria, pero de la adquisición de la memoria explícita, de la memoria de hechos, de lugares, de cosas, solamente es esa área. Y esa área es el hipocampo. Como biólogos sí conocemos los hipocampos originales, pero este es el hipocampo que está dentro de nuestro cerebro. Y bueno, ¿qué tiene este hipocampo? Este hipocampo fue descrito histológicamente por este señor en finales del siglo XIX, y se dio cuenta de que cuenta con unas neuronas enormes que
que parecen pirámides, que tienen un montón de nervios, de conexiones, de dendritas, de espinas, y de hecho él mismo comenzó a describir estas estructuras de las neuronas. Y aquí esto que él dibujó es un fragmento de dendrita. Como ustedes saben, pues son las extensiones de las neuronas. Y estas dendritas están cubiertas de espinas. Y las espinas son esos sitios de las neuronas en las que éstas están recibiendo las aferencias de otras neuronas. Es decir, es por donde están recibiendo la información, es donde están generando la sinapsis de la que tanto hemos oído hablar siempre. Y en los contactos sinápticos es donde vamos a estar almacenando los pequeños bits de información que van a estar constituyendo las memorias. Y muchas otras cosas también, por supuesto, pero ese es como el espacio físico, la interpretación morfológica del almacenamiento de las memorias. Entonces, nosotros sabemos que es muy bueno recordar cosas para los exámenes y todo, pero también sabemos que es bueno tener la capacidad de entender cuándo tenemos que reinterpretar los hechos de nuestras vidas y seguir nuestro camino y seguir avanzando y seguir haciendo cosas y dejar lo que hay que dejar atrás y seguir adelante con lo que hay que seguir adelante. Ustedes eso lo saben perfectamente a esta edad. Sin embargo, hay una enfermedad en donde eso no ocurre. Y probablemente ahorita me están pensando, no, algún tipo de amnesia, Alzheimer, no. No me refiero a esas enfermedades. Me refiero a la depresión. Seguramente, bueno, se discute mucho que las personas que sufren la depresión son personas que les cuesta mucho generar nuevas memorias. En realidad les cuesta trabajo generar nuevas memorias de cosas que no les interesan mucho. De cosas que sí les interesan, son excelentes almacenando memorias. Y sobre todo son excelentes en almacenar memorias muy viejas y de muchos hechos. Y sobre todo, ahorita hay muchos tipos de depresión, algunas crónicas, algunas mayores. Algunas veces una persona puede sufrir durante mucho tiempo depresión crónica y episodios de depresión mayor. Y bueno, personas con desorden bipolar pues tienen episodios de depresión mayor, personas con desorden esquizoafectivo también. El estrés postraumático tiene episodios de depresión, la esquizofrenia tiene episodios de depresión, etc. Pero nos centramos así como en la depresión más en estado puro, que sería la depresión crónica o la depresión mayor, que es además la que sufren mayoritariamente los jóvenes en edad escolar y universitaria y que pues debe de tratarse. Y bueno, nunca está de más recordarles que siempre se necesita un diagnóstico profesional. No es bueno nosotros autodiagnosticarnos si no somos profesionales de la psiquiatría o de la psicología clínica. Muy bien, entonces pasa que existe tristeza generalizada, falta de concentración, desmotivación, anedonia, desesperanza. ¿Qué es la anedonia? La anedonia es la incapacidad o el desinterés por estímulos placenteros. Aquí estamos hablando de cuando una persona deprimida no le interesa tomar una bebida dulce, un chocolate, o cuando no les interesa hacer algo como hacer un día de campo en un lugar bonito o lo que sea. Simplemente estímulos placenteros no son del interés, precisamente porque tal vez en estas personas no causan el placer que se esperaría de cualquier estímulo placentero. Y aquí es cuando viene la interpretación más actualizada de la depresión. Y por lo que les digo que la depresión en realidad es una enfermedad de la memoria. Y es que los estudios más recientes nos dicen lo que está subyaciendo a la depresión en el cerebro son
Los sesgos cognitivos. ¿Qué es sesgo cognitivo? Un sesgo cognitivo es el hecho de que nosotros podemos enfrentarnos a un hecho neutral de la vida o a una memoria neutral y darle una connotación negativa. ¿Me explico? Alguien nos saludó y se despidió y dijo, esa persona me odia, porque si esa persona no me odiara, se hubiera quedado a platicar conmigo un minuto más. O al revés, esa persona se quedó platicando conmigo y dijo, ¿cómo estás? Cuídate. Me dijo, cuídate porque quiere hacerme daño. Este es el sesgo cognitivo. Y es una disfunción de cómo se está interpretando la información ambiental que estamos adquiriendo como memoria. Y las ruminaciones, ¿qué son las ruminaciones? Todos ustedes conocen las ruminaciones. Las ruminaciones son cuando una persona comienza a, lo que llamamos vulgarmente, darle vueltas a un tema en la cabeza sin poder detenerse, y además con cada vuelta que se le da a un pensamiento negativo, cada vez se le pueden hacer pequeñas modificaciones que lo hacen cada vez más negativo. Esas son las ruminaciones y realmente nos afectan tanto que hay personas que simplemente ni siquiera pueden terminar una tarea, un trabajo, porque constantemente están dándole vueltas a algún hecho que pudo haber sido originalmente negativo y lo vuelven mucho peor, o que pudo haber sido neutral y lo convierten en algo negativo después de tantas vueltas en la cabeza. Y los esquemas autorreferenciados. ¿Qué son los esquemas autorreferenciados de acuerdo a la psicología? Es cuando nosotros tenemos una serie de marcos para encasillar todas las cosas que nos van pasando, usualmente negativos, y siempre tienen que ver con experiencias previas negativas. Entonces todo lo nuevo que nos pasa, sea bueno o sea malo, todo lo vamos a establecer dentro de un marco de referencia que nosotros construimos en nuestra mente y le vamos a dar una connotación negativa. El resultado de todo esto es un estado depresivo y también puede darse un estado de muchísima ansiedad. Entonces, lo que los estoy tratando de convencer, y que tiene que ver con lo que les comenté primero, es que la depresión es una enfermedad de la memoria. Es una incapacidad de la modulación de la memoria para generar una representación realista y positiva del mundo en el que nos encontramos. Bueno, un poquito para explicarnos algunos de estos problemas a nivel fisiológico, tenemos que hablar de cosas fisiológicas por el ejercicio, es que durante los largos periodos de estrés, el estrés crónico desencadena la liberación de una hormona, de varias hormonas, de hecho, hormonas del estrés crónico que son los glucocorticoides. Ustedes habrán oído del cortisol y de la cortisona, que los estamos liberando constantemente cuando estamos sometidos a estrés. Biológicamente, estas son hormonas que le avisan al resto del cuerpo que hay una situación estresante, pero en los animales, pues esto es cuando falta comida, cuando no hay agua, cuando lo que sea. En los humanos, esto termina siendo un problema de liberación excesiva en cuanto hay algún estrés emocional. Y estas glucocorticoides generan bastantes problemas en el cerebro. Pues este sería un cortecerebro de ratón, pero pues es el que usamos como modelo experimental. Aquí vemos cómo los glucocorticoides afectan el hipocampo del que hablábamos. Afectan la corteza prefrontal, que es donde se toman las decisiones y donde se toman las funciones ejecutivas, es decir, todo lo que hacemos conscientemente lo hacemos a través de la corteza prefrontal. Los glucocorticoides afectan todo nuestro sistema hormonal, afectan este pequeño núcleo accumbens que es la zona de recompensa, y por eso las personas depresivas tienen anedonia. Y entonces estos glucocorticoides pues terminan siendo un pequeño veneno para muchas estructuras cerebrales. Y si el estrés funciona como veneno para varias estructuras cerebrales, pues entonces eso se va a ver reflejado en una disfunción. Bueno,
¿Y de qué disfunción estamos hablando? Literalmente, algunas estructuras se encogen. El hipocampo, que es la zona donde adquirimos la memoria, donde la procesamos, donde entra a nuestro sistema y a nuestra vida la memoria, esa parte del cerebro se encoge durante la depresión. Y de hecho vemos cómo después del estrés, los glucocorticoides, el cortisol, hace que las neuronas se encojan. Y por eso toda la estructura se encoge, porque las neuronas mismas se están encogiendo. Hay algunos niveles de muerte celular y otro tema que ahorita les voy a contar. Actualmente se han hecho muchísimos estudios, este solo es un ejemplo, con la técnica de resonancia magnética, de imagenología por resonancia magnética, y lo que vemos aquí es que el hipocampo, aquí está en amarillo el hipocampo humano, en personas ya de edad un poco mayor, se encuentra aumentado cuando se hace ejercicio aeróbico, los dos lados, el de la izquierda y el de la derecha, pero no cuando se hacen estiramientos. El núcleo caudado, que es un núcleo importante para la función motora también. Y aquí, bueno, esta es otra estructura que están usando como de control y no tiene cambios. Y como se dan cuenta, brinqué de que el hipocampo se está encogiendo a causa del estrés y de la depresión, y de repente con el ejercicio aeróbico el hipocampo se está incrementando de tamaño. Entonces la gran pregunta es, ¿tendrá algo esto que ver? Bueno, usualmente se hace la pregunta mucho de, a ver, el hipocampo crece con el ejercicio aeróbico, pero ¿por qué con el ejercicio aeróbico? Bueno, a ciencia cierta, para ser así súper honestos, no está muy claro, pero sí se han hecho estudios donde literalmente están relacionando el incremento en el tamaño del hipocampo con la cantidad de oxígeno respirado por oximetría y en otras cosas. Entonces, con estas correlaciones, pues nos damos cuenta de que si efectivamente es el ejercicio aeróbico, entonces luego la gente pregunta, oiga, pero a mí me gusta hacer pilates, a mí me gusta hacer yoga, etc. Y no me gusta correr. Y la respuesta es, bueno, sin duda alguna esos son grandes ejercicios que sirven para muchas cosas y también sirven para muchas cosas de la mente. Pero no, este efecto de crecimiento del hipocampo solamente se ha encontrado con el ejercicio aeróbico, donde respiramos mucho y donde se aumentan de manera muy dramática las tasas de frecuencia cardíaca que están teniendo las personas. De hecho, usualmente cuando ustedes entran en un patrón de ejercicio y tienen un buen coach, etc., les dicen, sí, es muy bueno hacer fuerza, es muy bueno hacer muchas cosas, pero siempre tiene que haber un periodo de ejercicio aeróbico para que lo demás, para que tenga los efectos en la salud completamente deseados. Y bueno, ¿qué pasa entonces ya fisiológicamente con el ejercicio que pueda impactar al cerebro de manera directa? Pues pasan muchas cosas. En el laboratorio se han hecho muchos modelos de animales en los que, pues, una ventaja que tenemos es que a los ratones, este dibujo, les gusta mucho correr en sus ruedas de ejercicio y pueden correr durante muchas horas en sus ruedas de ejercicio. Entonces es un modelo muy práctico cuando queremos entender lo que pasa a nivel bioquímico, celular, morfológico en el cerebro. Entonces, ha habido un gran nivel de estudios donde han visto cuáles son los efectores del ejercicio sobre el cerebro. Primero que nada, se ha visto que los niveles de dopamina y de serotonina se incrementan. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el incremento de estos neurotransmisores específicamente
tiene un efecto antidepresivo. Los antidepresivos comerciales que se venden en las farmacias, todos y cada uno de ellos, sus efectos son incrementar la cantidad de serotonina disponible, como la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, y otros tienen un efecto sobre el incremento de las cantidades de dopamina disponible, como el Wellbutrin, el bupropión, bueno, son lo mismo, pero ese es el más conocido. E incluso hay otros que incrementan serotonina, dopamina y noradrenalina al mismo tiempo. Esos son una bomba, como el caso de la duloxetina. Es tan importante el efecto y tan visible el efecto que tiene el incremento de neurotransmisores sobre las personas con depresión, que durante muchas décadas se ha pensado que la depresión de hecho se debía a que estos neurotransmisores disminuían. Hoy se ha visto que no es necesariamente el caso, que no hay realmente una prueba que nos muestre que estos neurotransmisores disminuyen. Lo que sí es un hecho es que al aumentarlos, la depresión disminuye de manera clara. En la glándula pituitaria nosotros tenemos la liberación de muchas hormonas. La glándula pituitaria pues está directamente controlada por la estructura cerebral llamada hipotálamo, pero la pituitaria en sí misma está liberando con el ejercicio aeróbico hormona de crecimiento y hormona adrenocorticotrópica. Y la hormona de crecimiento no tiene bueno, en los niños, pues la hormona de crecimiento tiene receptores en los huesos y los niños pues se estiran. Ya nosotros, pues ya por más que nos inyectemos hormona de crecimiento, eso ya no va a ocurrir. Lo que sí ocurre es que la hormona de crecimiento, al llegar al hígado, estimula la liberación de un factor que se llama factor de crecimiento de tipo insulínico. Y cuando vemos en biología celular estos factores de crecimiento, no se refieren a que crecemos nosotros de tamaño, se refieren a que favorecen el crecimiento celular, la proliferación y la maduración celular. Y también entonces esto se incrementa. Y los músculos directamente, cuando están esforzándose, cuando están trabajando, cuando nos están respondiendo en nuestro ejercicio aeróbico, comienzan a liberar sus propios factores tipo hormonas, que son las mioquinas. No lo confundan con las miocinas. Las miocinas son súper importantes en los músculos, pero esas se quedan en los músculos, esas no se liberan. Y tanto las mioquinas como el factor de crecimiento de tipo insulínico van a llegar al cerebro y van a estar facilitando una serie de procesos plásticos. ¿Y a qué le llamamos proceso plástico? Le llamamos proceso plástico a la capacidad del cerebro de automodificarse. Cuando el cerebro está cambiando constantemente sus contactos sinápticos, cuando el cerebro está creciendo dendritas nuevas, está retrayendo dendritas viejas, está extendiendo sus axones, a todos esos mecanismos les llamamos proceso plástico. Y esos son procesos muy importantes, por ejemplo, cuando hay personas que han sufrido algún tipo de daño por un accidente cerebrovascular, por un accidente físico, traumático. El cerebro tiene algunos mecanismos por los cuales puede autorrepararse, pero es precisamente por esta capacidad de estar constantemente modificando sinapsis, de estar modificando dendritas, de estar modificando axones, de estar modificando contactos. Entonces, la neuroplasticidad no es solamente la autorreparación en casos de ese tipo de crisis. La neuroplasticidad está en todo momento, en todas partes. Y la neuroplasticidad está en la memoria. Y la neuroplasticidad nos explica por qué la memoria no es fija, como las piedras esculpidas de Yaxchilán. La memoria constantemente se está modificando y se está modificando a sí misma y se está adaptando al medio en el que se encuentra y a las situaciones del medio en el que se encuentra.
Y estos dos factores están directamente impactando en la neuroplasticidad. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo podría estarse dando este enorme impacto. Fíjense que aquí estos investigadores, este es de Escher 2006, Ecker 2006, esta investigación, y aquí tienen algunas dendritas del hipocampo de unos ratones. Y a estos ratones les comienzan a dar ejercicio aeróbico. Aquí dice enriquecimiento ambiental, pero en realidad lo que hacen es ponerle una rueda donde los ratones corren y corren y corren, y por supuesto que están incrementando su volumetría de oxígeno, y por supuesto que están incrementando su frecuencia cardíaca. Y conforme pasan y pasan los días en los que corren y corren y corren, los científicos observaron que comienzan a aparecer nuevas espinas. Y las contaron y se dieron cuenta de que la diferencia entre el control y los ratones corredores es enorme en la cantidad de espinas dendríticas. ¿Y qué significa en términos funcionales el incremento homeostático de espinas dendríticas? Significa que van a poder establecer nuevos y muchos más contactos sinápticos. ¿Y qué quiere decir esto? Que no solamente va a aumentar la capacidad de adquisición de memoria, sino que van a aumentar la capacidad de modificarla y de adecuarla a las situaciones nuevas, cotidianas, en las que se puede encontrar el individuo. Y digo homeostático porque hay algunas enfermedades donde hay una expresión enorme de espinas dendríticas. Hay algunos tipos de retrasos mentales, como el llamado del síndrome de Frágil X, que tiene muchísimas espinas dendríticas, más que las personas normales. Bueno, las personas que no tienen este síndrome. Sin embargo, en este caso un exceso está generando una especie de cortocircuito en el cerebro que hace que no pueda desarrollar sus funciones adecuadamente. Pero el ejercicio aeróbico nunca va a generar más espinas de las que el cerebro puede manejar y utilizar de manera correcta para establecer contacto entre las neuronas sin que se den pues algo como un cortocircuito que esté impidiendo su funcionamiento. Y la otra situación, bueno, que está impactando muchísimo el ejercicio aeróbico es la generación de nuevas neuronas. A veces ya no sé muy bien cómo vienen las nuevas generaciones con las que nos toca platicar, pero a mí de chiquito todavía me enseñaron que el cerebro adulto, incluso después del nacimiento, es incapaz de generar nuevas neuronas. Que las neuronas con las que nacemos, esas son las que vamos a tener durante toda nuestra vida. Eso me enseñaron. Pues conforme crecimos, conforme hicimos la licenciatura aquí, etcétera, pues nos fuimos enterando por diferentes profesores, por diferentes libros, que esto no es el caso. Que hay áreas del cerebro, al menos 2 áreas del cerebro, donde constantemente se están adicionando neuronas. Una de esas áreas va a ser el bulbo olfatorio, que genera muchísimas nuevas neuronas durante la vida. Lo que es interesante del bulbo olfatorio, pero eso lo dejaremos para otra plática, es que al mismo tiempo que el bulbo olfatorio añade células, también las quita. Nacen y mueren constantemente células asociadas al bulbo olfatorio. Y la otra gran estructura es el hipocampo. Esta es una foto de rata, adquirida de un hipocampo de rata, adquirida en el grupo en el que trabajamos. Y nos está mostrando, mediante la técnica de inmunohistoquímica, es decir, la detección mediante anticuerpos de proteínas específicas, una serie de neuronas inmaduras. Pero si esta rata ya era adulta,
La única explicación de que encontremos neuronas inmaduras es que son neuronas que se formaron tras un evento de replicación en la vida adulta. Y desde que se conoce este fenómeno, en 1965, entonces dirán, pero desde 1965 son 60 años y mucha gente aún piensa que no pasa esto. La verdad es que hasta los años de 1990 este fenómeno, aunque se conocía, fue bastante ignorado por los neurocientíficos por alguna razón. Yo creo que por la misma dificultad de adaptarse a los nuevos ambientes y por los esquemas autorreferenciados. Este estudio de la doctora Van Praag de 1999, imagínense, a 1999 ya se comenzó a estudiar este fenómeno de manera sistemática. La doctora Van Praag aquí nos está mostrando unas ratas control. No, son ratones, no son ratas. Unas ratas control y unas ratas de un ejercicio. Y aquí lo que estamos viendo es la incorporación de análogos de timidina inyectados intraperitonealmente. ¿Qué quiere decir un análogo de timidina? Un análogo de timidina, pues, se va a incorporar al DNA, ¿cierto? ¿Y en qué momento de la vida de una célula la timidina va a incorporarse al DNA? Pues cuando la célula está en mitosis, en la etapa de síntesis del ciclo celular. Por lo tanto, si nosotros vemos células que incorporaron timidina, son células que acaban de pasar por un proceso de replicación, es decir, que se están generando. ¿Y qué vemos? Controles, ejercicio aeróbico. Ustedes pueden contar esos puntitos y se darán cuenta de la inmensa diferencia que implica el que los ratones hagan ejercicio aeróbico en la cantidad de células nuevas que pueden estar generando. En esta otra ilustración, lo que nos muestran es que si les quitamos el ejercicio pero los ponemos en un ambiente bonito, con cosas que hacer, con túneles, con juegos, etc., aunque no generan muchas más neuronas, mantienen una alta tasa de supervivencia de dichas neuronas. Porque muchas veces puede pasar, de hecho durante el desarrollo es lo más común, que la mayoría de las nuevas neuronas que se generan se van perdiendo porque no generan conexiones adecuadas, porque no reciben las hormonas o factores de crecimiento suficientes y se van muriendo. Sin embargo, el estar en un ambiente sano, que les gusta, que lo disfrutan, hace que permanezcan las nuevas neuronas generadas. Entonces, de esto podemos sacar la conclusión de que la combinación del ejercicio aeróbico con un ambiente agradable y amable y rico en estímulos positivos hace que se generen y sobrevivan una gran cantidad de nuevas neuronas. Aunque estos experimentos, pues por razones obvias, no se pueden hacer en humanos, dado que hay demostraciones muy fuertes de que este proceso de neurogénesis hipocampal también está ocurriendo en humanos, pues todo nos indica que los procesos fisiológicos que observamos en ratones también pueden estar ocurriendo a la par en humanos. Fíjense que en humanos, obviamente no puedes decirle a una persona ponte en la caminadora durante un mes y después voy a ver tu cerebro. Lo que sí se hace es que ponte en la caminadora un mes y después te hacemos una resonancia magnética muy fina y sí vemos que las áreas cerebrales donde se generan nuevas neuronas, es decir, el hipocampo, sí se expanden y se expanden mucho además. Esta es otra micrografía, este sí es ratón, también del laboratorio de aquí de la Facultad de Ciencias, de Biología Experimental, y ustedes pueden ver la enorme diferencia entre un ratón control y un ratón corredor.
Y entonces, aquí viene el meollo de todo. La neurogénesis del hipocampo, como decía, la del bulbo es otra historia. La neurogénesis del hipocampo pues se está dando en un área de adquisición y almacenamiento y modulación de memoria. Sin embargo, de acuerdo a estos estudios del laboratorio Nicholas Tony, cuando esto lo hicieron con microscopía electrónica, y lo que hicieron fue ir reconstruyendo las sinapsis nuevas que generan estas nuevas neuronas. Porque obviamente si una nueva neurona aparece en una estructura, pues tiene que buscar otra neurona donde generar un nuevo contacto sináptico. Si una neurona no genera ningún contacto sináptico, es una neurona que irremediablemente va a morirse. Entonces, aquí nos ponen en el hipocampo pues una sinapsis ya madura que probablemente tenga información importante para alguna memoria. Está aquí muy feliz y de repente va llegando una nueva proyección, un nuevo axón. Y este nuevo axón comienza a pelear por el mismo lugar de la neurona receptora, por la misma espina dendrítica. Y muchas veces el doctor Tony y sus colegas encontraron que efectivamente llegan a desplazar a la sinapsis previa. Pero entonces, ¿qué pasa si esa sinapsis era importante para una memoria previa? Pues esa memoria previa va a debilitarse, va a degradarse. Puede degradarse por completo o parcialmente. Pero entonces podemos pensar, pero entonces eso ¿cómo nos puede beneficiar? ¿Cómo puede ser importante? Correr es malo entonces porque afecta a las sinapsis previamente establecidas. Pero muchos estudios, aquí pongo algunos cuantos que ya tienen tiempo, pues nos muestran cómo el incremento del ejercicio en ratones y en ratas mejora siempre la memoria. Incluso hasta rescata la memoria después de un infarto cerebral. Entonces, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Pues la razón es que la memoria nunca debe ser absolutamente fija y absolutamente inamovible. Para que la memoria funcione y nos ayude en nuestra vida, la memoria tiene que corresponder a un proceso plástico y adaptativo donde constantemente puede estarse cambiando, puede estarse modificando y la podamos ir adecuando a las necesidades que se van dando en cada momento. Un hecho que los psicólogos, los neuropsicólogos llaman reconsolidación es que cuando una memoria se evoca, esa memoria se debilita momentáneamente y eso facilita cambiarla. Y entonces, ¿eso en qué nos beneficia? En que podemos reorganizarla y readaptarla al contexto actual en el que nos encontramos. Por eso muchas personas a este proceso de reconsolidación le llaman actualización. ¿Y qué pasa cuando perdemos la capacidad de actualizar las memorias? Pues entonces volvemos a la recurrencia constante de las mismas y mismas memorias en la ruminación. Recurrimos a obligar a una nueva memoria a enfrascarse en nuestro marco de referencia, a nuestro esquema autorreferencial, y entonces ahí se está dando la depresión. Por lo tanto, entonces ustedes me van a decir, entonces esta neurogénesis de la que nos hablas, que modifica las sinapsis previas, ¿nos va a ayudar contra la depresión? Pues la respuesta es que sí. La respuesta es que cuando se le administran antidepresivos a un modelo animal de laboratorio, este modelo, este ratón, esta rata, incrementa su neurogénesis. ¿Y qué pasa cuando
se da algún modelo de pérdida de neurogénesis, pues se pueden empezar a aparecer conductas de tipo depresivo en los animales de laboratorio. De hecho, uno de los efectos principales del cortisol o de la cortisona, recuerden ustedes las hormonas del estrés, es que disminuyen la proliferación y por tanto disminuyen la neurogénesis. Y esto sí se ha visto en cadáveres post-mortem. Se ha visto que personas diagnosticadas con depresión antes de morir tienen niveles bajos de neurogénesis. Y personas diagnosticadas con depresión antes de morir y que tuvieron tratamiento con antidepresivos químicos y con terapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias que mejor apoya a las personas con depresión, se ve que la neurogénesis puede rescatarse. Obviamente son estudios muy difíciles de hacer y muy pocos, pero sí se han hecho y sí están ahí. Bueno, entonces, ya estamos en tiempo, ¿verdad? Entonces ya estoy viendo los altos. Simplemente, pues olvidar es un proceso que no siempre queremos asociar. Pero a veces olvidar no es tanto que borremos un recuerdo de nuestra mente, sino que podamos cambiarlo, una memoria, y que podamos adaptarnos a un mundo cambiante, donde hay estaciones, donde hay lugares, donde hay personas diferentes cada vez, y donde podamos hacer que nuestra memoria fluya y no se quede constantemente recapitulando la misma cosa. Y para eso el ejercicio aeróbico puede ser una herramienta fundamental, y por eso es que, pues, efectivamente vamos a terminar siempre recomendándolo mucho, porque sus efectos en el cerebro son muy claros, son muy contundentes, y pues eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez. ¿Tenemos preguntas? Adelante. ¿Puedes hablar un poquito más alto o si viene para acá para que les preste el micrófono para que nos escuchen las personas que están en línea? Le quería preguntar, no de este tema en específico, sino más bien de la neurogénesis. Sí. Usted me dijo que se crean nuevas neuronas por mitosis, pero a mí me dijeron que precisamente no hay cáncer de neurona porque no entran en mitosis, sino que están constantes en G0. O sea, si hay astrocitomas, hay glioblastomas, pero nunca de neurona. Pero sí se han encontrado neuronas en los tumores. Entonces le quería preguntar cómo es esto posible. Y también si se conocen bien los mecanismos de esta neurogénesis para reparar cosas como, por ejemplo, la degradación del hipotálamo, en el insomnio familiar fatal, o en el Alzheimer o los cuerpos de Lewy. Okay. Bueno, rápido, te contestamos. Las neuronas siempre están en G0, como tú bien dices. Las neuronas nunca van a entrar en mitosis, pero tenemos células troncales que se forman en el desarrollo embrionario y permanecen durante toda la vida adulta en los ventrículos laterales, que van a suplir de células al bulbo olfatorio, a neuronas al bulbo olfatorio, y en el hipocampo, en la zona subgranular del hipocampo, donde van a suplir de neuronas a la zona subgranular del hipocampo. Entonces, son las células troncales las que entran en mitosis, y las células hijas de las troncales van a irse diferenciando y madurando hacia neuronas. Y efectivamente, pues son tan pocas, llamémoslo así, las células troncales neurales que hay en el cerebro adulto, que es muy difícil que entren en un proceso de tumoración. ¿Pero por qué aparecen en los glioblastomas? Porque los astrocitos que comienzan a tener esta actitud, bueno, este fenotipo de célula troncal, para los astrocitos es relativamente fácil porque no son muy diferentes los astrocitos de las células troncales. Pues los astrocitos a veces pueden tener divisiones asimétricas y generar otro astrocito, o generar pues por ahí una neurona. Los tumores hacen cosas tan extrañas y tan
tan patológicas que esto pues es lo que puede suceder. O sea, es una displasia como hematopoyética de células pluripotenciales. Sí. Gracias. Y la otra cosa que preguntaste, es muy difícil utilizar la neurogénesis hipocampal o vulvar para reparar otras áreas, porque las neuronas que se forman pues son neuronas especializadas de hipocampo o especializadas de bulbo olfatorio. Es muy difícil que puedan utilizarse para reparar otras zonas y generen conexiones y circuitos funcionales. Los astrocitos sí se pueden usar para reparar zonas, pero pues terminan formando un tejido más tipo cicatrizal. Entonces, pues uno de los grandes retos es aprender a que estas nuevas neuronas puedan tomar fenotipos diferentes que puedan ayudar en otras áreas. En el Alzheimer hay mucho daño en el hipocampo, pero por desgracia, la única área que no se daña es el área donde están apareciendo las nuevas neuronas. Las áreas donde hay muchísimo daño, que es el cuerno de Amón, ahí no se forman nuevas neuronas. Entonces, las nuevas neuronas pueden apoyar en el Alzheimer porque pueden facilitar la generación de nuevos contactos sinápticos y así, pero realmente una reparación como tal no. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por allá? Adelante. Muy buena plática, doctor. Voz alta. Gracias. Sí, Así como... me surgieron dos preguntas. ¿Cree usted que el ejercicio tendría una influencia en otros sitios de neurogénesis como el epitelio olfatorio o el bulbo? Hago esta pregunta porque muchas personas afectadas por COVID además tienen una vida sedentaria y una de las secuelas que les quedó es la hiposmia o la anosmia. No sé si esto podría tener algún tipo de relación. Y la otra pregunta es si podría recomendar algún tipo de intervalo de ejercicio. O sea, si es como de un intervalo corto y de alta intensidad, o recomienda más como un cardio largo de 1 hora. Ok. Por desgracia no hay datos de que el ejercicio aeróbico incremente la neurogénesis del bulbo olfatorio. Lo que sí hay muchos datos y también son experimentos que se han llevado a cabo en el laboratorio de biología animal experimental, es que un enriquecimiento olfativo, es decir, exponer a los ratones a diferentes olores todos los días, así literalmente les dimos una aromoterapia como con 20 esencias diferentes a los ratones durante un mes, eso sí incrementa la neurogénesis vulvar. Entonces, por ahí puede ser que pues, una persona que está en su casa y pues, siempre está oliendo lo que huele a su casa, no va a tener tanta recuperación funcional después del COVID como una persona que sale más y está expuesta a muchísimas aromas de muchos tipos. Y la otra pregunta, pues el problema es que para que el ejercicio aeróbico genere nuevas neuronas tiene que ser ejercicio voluntario. Entonces en los ratones les tenemos que poner una rueda que esté permanentemente en su jaula. Y los ratones les gusta correr muchas horas al día. Los estudios que se han hecho con humanos los han puesto, me parece, en intervalos de 1 hora diaria en la caminadora. Pero como te digo, ahí el resultado solamente puede inferirse a partir del crecimiento de la zona del hipocampo donde hay nuevas neuronas, no se pueden ver las nuevas neuronas en sí mismas. Entonces, aunque es posible que sí estén creciendo, también ha habido críticas que dicen cómo sabes que no estás generando una nueva vascularización o cómo sabes que no están extendiendo sus dendritas y por eso ves el crecimiento. Pero pues más o menos el experimento pues sí ha sido poner a las personas 1 hora en la caminadora a aumentar más o menos en un 100% su frecuencia cardíaca. Entonces, pues usualmente serían frecuencias cardíacas por encima de 120 latidos por minuto, ¿no? De acuerdo. Adelante. ¿Voz alta o vengas para acá? No, yo hablo fuerte. Justo un comentario sobre eso. Yo estaba en el puerto UNAM y cuando dijiste que justamente es proporcional a la cantidad de oxígeno que estás consumiendo, o sea, yo sé que, por ejemplo, para mejorar tu capacidad en tus pruebas físicas, te miden el consumo de oxígeno y solo se hace cuando te estás muriendo. O sea, mejoras tus capacidades físicas cuando llegas a tus límites, ¿no? Entonces, justo también quería hacerte esa
de tu prime o media hora ahí tranquilito? Pues, de acuerdo a lo que los ratones nos enseñan, para que el ejercicio aeróbico funcione bien en el cerebro, tiene que ser un ejercicio aeróbico placentero, agradable, dentro de sus límites, sin generar estrés oxidativo y sin generar estrés emocional. Entonces yo creo que el punto máximo de volumetría del oxígeno y frecuencia cardíaca que consigas sin estresar tu cuerpo y tu mente, ese es el nivel correcto. De acuerdo a lo que los ratones nos enseñan. Bueno, mi duda es, bueno, yo también estudio fisioterapia y justamente entre las fisioterapias que vemos es la neurológica, ¿no? Entonces, mi duda es como si sí sirve todo lo que hacemos, o sea, porque no es cardio, es más cosas como mueve la mano, ¿sí? O sea, ¿sí sirve o no? Claro que sirve en términos de plasticidad, pero en otro nivel de sistemas. En las neuronas motoras, en la médula espinal, en los contactos sinápticos de las neuronas con los músculos, todo eso también necesita afianzarse mediante plasticidad, irse perfeccionando, irse mejorando. Entonces, a ese nivel, por supuesto que sí, incluso hasta llegar a las zonas de control motor de la corteza parietal. Pero no a nivel de memoria, ahí sí no tenemos una relación directa. Lo que sí es cierto pues es que hay muchas fisioterapias que generan relajación, que generan reducción de estrés, reducción de ansiedad, y eso pues sí puede tener una influencia positiva sobre el estado anímico y la memoria. ¿Quieren una pregunta? Sí, bueno, la última. Uno de los pilares del envejecimiento es que nuestras células troncales van disminuyendo, tanto las que tenemos hematopoyéticas como las que tenemos en el sistema nervioso. ¿Ustedes han visto en ratones viejos o son puestos de ejercicio como para ver si logran tener esta neurogénesis? Sí, los ratones se han visto hasta los 2 años, encuentran neurogénesis, así sea una sola célula en todo el cerebro, pero se ha visto hasta los 2 años. Y también se ha visto que cuando pones a los ratones viejos ahí en su hora de ejercicio y ahí medio le van haciendo, sí duplica su neurogénesis, pero bueno, igual sería, pues en vez de que les encuentren una sola neurona, pues les encontrarían 2. Pero estadísticamente sí hay una duplicación, incluso en los ratones de más edad. Muchísimas gracias, doctor Martínez Canaval, donde anda, ya se respondió. La constancia de la 13ª semana del cerebro, te agradecemos mucho tu charla y además obviamente pues no te puedo decir si tu tacita para el café. Les agradecemos mucho a todos los que nos siguieron tanto en redes sociales como los que se encuentran aquí en el auditorio, y les recuerdo, el día de mañana tendremos la conferencia magistral, que es la conferencia que cierra este ciclo de conferencias, que estará a cargo del doctor Fructuoso Ayala Guerrero, y nos va a platicar un poquito acerca del sueño en los animales, un poquito de la filogenia del sueño en animales. Esta charla comienza a las 10 de la mañana, esperamos que tenga una duración de 1 hora, pero es muy probable que, como siempre, nos pasemos un poquito más. Están cordialmente invitados todos ustedes. El doctor Ayala Guerrero es una eminencia a nivel mundial. El haberlo convencido de que viniera aquí a darnos una charla, de verdad, jóvenes, aprovechen que vamos a tener al doctor Fructuoso. Es uno de los 4 o 5 investigadores que hacen sueño en filogenia. Entonces, vale la pena. Y posteriormente en la tarde, para todos aquellos que se inscribieron en el concurso, vamos a tener la presentación de las infografías que van a estar concursando. Todo eso están todos totalmente invitados. Lo mismo la gente que nos sigue por Facebook. Vamos a estar desde las 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, donde realizaremos la ceremonia de clausura. Les agradezco muchísimo el habernos acompañado, el estarnos acompañando y el continuar acompañándonos en esta celebración.
Démosle un aplauso al doctor.